Primero que todo, quiero dedicar mi pedacito de este seminario a Johnny Rentería, alma grande y noble. Bueno, hoy vamos a abrir las puertas. Vamos a llegar a otros sitios más allá de nuestras zonas de confort. Pero para eso tenemos que hacer un giro. Yo espero de alguna manera ayudar en ser como una de las bisagras que pueda abrir algunas de estas puertas. Entonces, hoy que activamos el resonador, arrancamos, lo primero que vamos a hacer es hablar de lo práctico, de girar hacia hacer. Como estamos hablando de resonadores, he traído algunos resonadores. Este es uno. Este es un banjo. Un banjo, literalmente, es unas cuerdas sobre un resonador, sobre un tambor. Es el mismo tambor, la misma consistencia de un redoblante. Solo que las cuerdas, en vez de estar tocando la superficie, la piel, están levantadas para que el resonador reciba la vibración completa. Entonces les voy a mostrar a medida que vamos hablando varios ejemplos de resonadores. Y me quiero escapar de esto, pero tengo que recordar qué es la tecnología. Hoy en día vemos a gente con sus dispositivos caminando por todas partes como si la pantalla fuera una realidad propia, como si la pantalla fuera un centro de vida. La verdad es que toda la tecnología que llamamos tecnología hoy en día es prótesis. Prótesis es cuando el cuerpo necesita extenderse más allá de sus proporciones naturales para alcanzar a algo. Entonces, ¿qué es un teléfono celular? Un teléfono celular es una extensión de la voz. ¿Qué es un computador? Un computador es una extensión o una ayuda al cerebro. ¿Qué es un carro? Un carro es una extensión o una amplificación de lo que ya hacen las piernas y los pies. Lo que quiero que entiendan o que quede claro es que el papel de la tecnología es un papel de ayuda, como muletas. Y ese papel de ayuda lo tenemos que tomar como secundario a lo que yo llamaría
tecnologías originarias, o sea, tecnologías del cuerpo, de lo cual vamos a hablar de eso un poquito enseguida. Entonces, dado que estamos usando estas ayudas todo el tiempo, deberíamos entender, hay un término que se nos está volviendo útil en este momento, y ese término es transducción, no traducción, transducción, ¿sí? Que es algo diferente. Traducción, como por ejemplo, si vas a traducir un poema, traducción es recrear a algo en otro contexto con materiales diferentes, ¿sí? Transducción, en cambio, es simplemente mandar el mismo mensaje, pero por otro medio. Ese concepto solamente surge con la idea de el uso o la dependencia de los medios. Al depender de los medios, transducción se vuelve muy importante. Lo voy a mandar como un podcast, lo voy a mandar como un video, va a ser streaming, va a ser una serie de fotos, va a ser una presentación por PowerPoint o alguna de esas cosas. Todos esos son momentos diferentes de transducción. Ahora, esto se ha llevado también al trabajo comunitario, y que transducción es como maneras diferentes de llegar a un pueblo o una comunidad, de llegar en términos de comunicar y difundir. Eso es interesante, pero tenemos que tener muy claro que cuando estamos hablando de medios y de transducción, estamos hablando de un vehículo solamente, la manera de mandarlo. No estamos hablando de la sustancia misma. Entonces, por ejemplo, amplificación no mejora la calidad del sonido original. Velocidad, que algo llegue rápido, como nuestro Wi-Fi o como funciona nuestro computador, no asegura que la cosa que se está haciendo es la acertada. Antes de todo eso, debe existir un pensamiento, una sabiduría, estar anclado a una realidad sustancial que se vive. Sin eso, los medios solos simplemente se vuelven una eterna retroalimentación. Entonces es importante un ejemplo como el bullerengue, en que las cosas en términos tecnológicos, lo que se está usando son cosas muy básicas, son un tambor, unas telas, una voz, un espacio, ¿sí? Pero no es, y tendríamos que mirar cómo cosas, fenómenos originarios como el bullerengue, cómo pueden sufrir y cómo hay que cuidarlos en el momento de transducción, en el momento de pasar por los medios. ¿Cómo pueden sobrevivir esos medios con toda su integridad? A eso, a cómo volver a estas tecnologías del cuerpo. El bullerengue es un muy buen ejemplo de esto. Es un ejemplo de enfocarse en cosas básicas, en cosas sencillas que se pueden armar y llegar a tener un poder
casi espiritual. Ese estado de trance en que habla, el que habla Mandala, por ejemplo, y también Elkin, eso es un estado alto, un estado elevado del ser. Y se hace con herramientas muy humildes y para nada sofisticadas en términos de las tecnologías del progreso. Son cosas que se pasan de generación a generación. Entonces buscamos estos orígenes, buscamos estos encuentros primarios, ¿sí? De nuevo, enfatizo, lo encontramos en lo cotidiano, ese es el punto de partida, ¿sí? El contexto de las tecnologías del cuerpo es lo cotidiano. ¿Y qué es lo cotidiano? Lo cotidiano es el qué hacer, es la sobrevivencia, es la vida de la casa, es la comida, es también cosas muy esenciales del ser humano, muy básicos, el deseo, es verbos como pensar, comunicarse, huir, protegerse, aparejarse, también derrotar o colaborar, imaginar. Son cosas que son parte de nosotros, no son cosas que encontramos por fuera de nuestros seres, ¿sí? Y con todos estos elementos básicos de nuestros seres, llegamos a crear y hacer. Que quizás es el momento en que podemos volver a contribuir con base en todo lo que hemos recibido. Listo. Entonces, esas son como las tecnologías del cuerpo, encontrar en esas emociones básicas, en esos deseos, en esos impulsos y en la vivencia de todos los días. Cómo todos esos impulsos y esas necesidades se resuelven en términos concretos dentro de nuestras comunidades. Ahí pongo como tecnología del bullerengue, pero realmente es la tecnología del resonador, que es la tecnología que todos vivimos. Uso ejemplos específicos como el tambor alegre. Ah, no, pero hay otro. Ah, sí, no, ese es. Como el tambor alegre y el tambor llamador, que si ven, al centro de todo está esa caja del resonador. Entonces, el tambor alegre y el tambor llamador entran con ondas que afecta el resonador. Si estamos hablando de un cantador, lo que sale después de eso, al recibir ese ritmo del tambor llamador y esa incitación del tambor alegre, lo que sale es la llamada, ¿sí? Es el pregón, es iniciar, es entrar con la voz en este juego de ritmos. Y empieza a llegar la respuesta del coro. Entonces se puede ver cómo el bullerengue, como cualquier música, y especialmente como cualquier música espontánea, es un intercambiar de vibraciones. Recibirlas, dejar que entren y volverlas a poner. Esto es lo que Mandala habla cuando ella habla de diálogos, que existen diálogos. Así es como se hablan, los elementos diferentes. Eso es
en el momento en el momento de sonar la música, en el momento de participar en la música. Pero también el resonador recibe cosas de una manera más constante y menos puntual. Por ejemplo, yo diría que desde abajo, anclando, ¿sí? El resonador recibe como su raíz la tradición. Ahí está la tradición en que uno nace, en que, que uno lo meten y uno participa o no, o se revela o, o, o encuentra cómo funcionar ahí, pero al fin y al cabo esa tradición es la manera en que podemos hablar de quién somos. Nuestra identidad está ahí. Eso es una cosa que entra de manera constante. Otra cosa que entra de manera constante son todas las particularidades de una vida, las cosas que cada uno está viviendo, las cosas que nos atraviesan, nuestras batallas personales y nuestros encuentros personales. Eso, para mí, si ves encima del resonador, baja como lo vivido. Lo que le toca al individuo ver, lo que nosotros entendemos por nuestra experiencia, no porque alguien nos haya dicho que algo es así. Eso es una especie de alimentación para nosotros. Eso nos reconstituye todo el tiempo. ¿Sí? Y como la alimentación, si comemos cosas que nos hacen daño, si vivimos cosas que nos hacen daño, el resonador se debilita. Si nos alimentamos de cosas que nos hacen más fuertes o que nos ayudan a ser más lúcidos, entonces el resonador se vuelve más sensible y más fuerte de cierta manera dentro de su función como resonador. Y abajo hay como una manera de ver esos giros de melodía y esos giros de baile, ¿sí? Mandala nos habló de movimientos de vientre que manifestaban como un dolor, y después movimientos de pecho que mostraban cierta fecundidad y que todos estos movimientos entraban a, ser, a integrarse en el coqueteo con el bailador y con los sonidos del tambor alegre y del cantador o la cantadora. Entonces, esos coqueteos, esos movimientos de deseo, que de cierta manera, coqueteo es otra manera de hablar de seducción, están al centro de esto. El deseo está al centro de la resonancia, el resonador. Nosotros hay muchos tipos de deseo. No estoy hablando solamente pues, de deseo sexual, estoy hablando del deseo por la hermosura, del deseo por la bondad, el deseo por la justicia. Todos los deseos que tenemos por dentro nos arrastran hacia las cosas que nos hacen vibrar. Entonces, mira que al lado de esos giros de melodía y de baile, a ambos lados hay dos polos. Un polo es el trance, ¿sí? Que es ese estado de entrar, de dejarse llevar por el río del ritmo, de la marcación. Ese trance nos prepara, nos lleva a estar en situación para lo otro, que es el otro polo, que si miramos a la derecha, lo correspondiente a trance es incidencia. O sea, cuando uno entra, cuando uno agrega algo, sea en el relevo, sea en el repique, o sea en el... Hay varias maneras que eso puede ocurrir,
pero es lo opuesto. Lo otro es entrar, incidencia es actuar. Entonces, por un lado, tenemos al lado del trance, tenemos el ritmo, la marcación. Por el otro, tenemos diálogo. Los diálogos son incidentes. Dentro de un contexto teatral, por ejemplo, los conflictos, la tensión dramática ocurre en los diálogos, ¿sí? Del lado del trance tenemos lo pasivo, lo de dejarse llevar, lo de poder entrar a algo más grande que uno. A la derecha tenemos lo activo, que es cómo influencio mi entorno, cómo cambio las cosas, cómo participo de una manera activa. Y finalmente tenemos la convención, que es lo que ya sabemos antes de entrar al tema, a entrar a tocar el tema o sonar el tema. Y a la derecha tenemos lo espontáneo, que es lo que no sabemos todavía que va a pasar, que es lo que hace que cada vez que se toque un tema va a ser diferente, porque esos elementos que permiten lo espontáneo, lo activo, esos elementos hacen que cada versión sea un poquito diferente porque en el tiempo real algo diferente pasó. Que la gente sorda sepa que lo importante aquí no es necesariamente el sonido, sino la vibración, que uno lo pueda tocar y sentirlo vibrar. Listo, ya lo tenemos en la boca. Ahora, pasémoslo a la nariz. Y noten, señora. Mi pregunta es la diferencia entre técnica y tecnología. Sí, porque en estos días me ha quedado como sonando mucho porque para mí el bullerengue no es una tecnología solamente, es un arte. Es un arte que viene del corazón. Sí, por ejemplo, cuando yo cojo un computador o algo que es un medio para poder llegar a algo, para cumplir un fin, pero es un medio, eso es una tecnología. Pero a mi modo de entender y cuando escucho a la maestra Paula, a Mandala, a Elkin ayer, a Violeta, ellos nos hablan del bullerengue como no solamente un medio, sino como un fin en sí mismo, porque el fin es la fiesta, es la comunión, es la comunidad y es el ritual que se actualiza en el momento mismo en que una señora empieza a tocar un tambor en la acera de su casa y todos los niños del barrio vienen a bailar. Sí, eso para mí es una vivencia de eso que hablas tan bello, Mario, del aquí, ahora, irrepetible, que se inaugura cuando llama un tambor, porque para mí ese es el corazón de todo, el tambor y todas esas respuestas y esos resonadores como Mario nos ha hablado. Entonces, como que la diferencia entre el arte, porque el arte es un fin en sí, el bullerengue para mí la tecnología vendría siendo más como, no sé, como el medio, ¿sí? Como de pronto el tambor o no sé si la danza o el vestuario más bien, eso sería la tecnología, los pasos, la organización de los pasos, pero como que el bullerengue no es solamente ese medio, sino ese fin, y me parece bonito lo que Mario ha dicho hoy, cómo no perder el bullerengue como un fin, como un arte, como un corazón, y como decía ayer Mandala, la esencia, no perder esa esencia en esa posibilidad de traducirlo o transducirlo a los diferentes medios
digitales, etcétera, pero es en realidad un arte. Y entonces ahí ya me hacía como el símil con la técnica, ¿sí? Nosotros en teatro tenemos técnicas, ¿sí? La técnica de manejo de la voz, del cuerpo, igual que la técnica que tienen allá para tocar el tambor, más o menos organizada, pero es técnica. Entonces, como que quisiera que nos diferenciaras esos campos de técnica, tecnología y el arte en sí mismo, ¿sí? Sí, sí, sí. Por favor. Yo traté de no meterme con el arte como tal, porque Lela, lela, lela.